Señoras y señores, nueva vez, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a mi canal, su canal, La Opinión de Roberto Payano. Gracias siempre por su compañía. Esta es la opinión de Roberto Payano. Este día 3 de febrero 2022, próximo pasado, hace algunos pocos días, el mundo, América Latina, volvió a ver cumplirse un año más del bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por los Estados Unidos en contra de Cuba. Hace ya 60 años, Estados Unidos le prohíbe a terceros países, prácticamente al resto del mundo, comprarle o venderle a Cuba. No importa que estemos hablando de compras de contado, no importa que estemos hablando de un dinero que Cuba siempre puede explicar más que muchos gobiernos o países. Y no importa que se trate del deseo de Cuba de comprar alimentos, medicamentos, materiales educativos de cierta gravedad o no, no importa nada. Hace 60 años, el próximo pasado día 3 de los corrientes, el mundo observa el bloqueo económico y comercial contra Cuba, que le prohíbe a bancos de otros países, ni siquiera a sus propios bancos solamente, le prohíbe a bancos de otros países canalizar dinero cubano, aunque sea para medicamentos, a pena de multimillonarias multas y descrédito político que esos bancos, y en ese punto hasta entendible es, no quieren enfrentar, y menos con un estado tan rabioso cuando le coge como el de Estados Unidos. Durante cerca de 30 años, ya son 30, ¿sí?, la Organización de las Naciones Unidas ha estado exigiendo a Estados Unidos que descontinúe ese bloqueo, que en ocasiones puede considerarse como un homicidio colectivo, como crímenes de lesa humanidad, porque ni siquiera medicamentos, ni siquiera medicamentos para niños. De todas maneras, aunque la ONU, esa clase de resoluciones, a veces 184 países pide que se quite el bloqueo, y 2 o 3 o uno solo, una vez fue uno solo, sigue apoyando el bloqueo estadounidense, y la ONU no tiene medios para imponer ese tipo de resoluciones tan masivas, mientras se impone las invasiones cuando es Estados Unidos que las ordena. Pero bien, a pesar de Estados Unidos y su bloqueo, a pesar del mundo que no puede o no quiere hacer más que cosas dentro de las formalidades, Cuba sigue rompiendo el bloqueo. La solidaridad mundial sigue rompiendo el bloqueo. Los amigos de Cuba hacen llegar a Cuba los materiales al menos más indispensables, por encima del bloqueo y de quien lo impone. Ese es el comercio mundial libre que nos quieren enseñar. Esa es la democracia. Esos son los buenos vecinos. El que se lo quiera creer, se evita problemas. Adelante. Los que querramos conocer al monstruo, los conocemos.
Cuba ha vencido el bloqueo y sigue esperando con dignidad el levantamiento formal del mismo para poder negociar dentro de las leyes con todo el que quiera Cuba negociar y el otro negociar con Cuba en libertad. Cuba tiene 5 vacunas anti-COVID, 3 ya prácticamente en uso general definitivo, pendiente de un paso formal en la Organización Mundial de la Salud, aparte de decenas de vacunas tradicionalmente productor que en contra de otras pandemias, de otras enfermedades. De manera que el bloqueo lo que está haciendo daño es a los mismos comerciantes de Estados Unidos que quisieran aprovechar ese mercado, a sus mismos ciudadanos que quisieran viajar y conocer. Y esa democracia del mundo le pone tantos requisitos que solo los valientes van. Pero van y seguirán conociendo que no es el socialismo el criminal. El gobierno con mucha fama demócrata que instauró el bloqueo ha seguido viendo los que viven y los que murieron, que unos 13 presidentes norteamericanos han pasado con su bloqueo. 12, 13, no 13. Y Cuba sigue ahí. Cuba sigue ahí. Todos ellos han pasado. Más de la mitad de los presidentes estadounidenses que han mantenido ese bloqueo ya no viven. Y Cuba está ahí. Honor y gloria. Quiero resaltar también un pequeño comentario de la noticia. En Venezuela, la oposición definitivamente se alza con la victoria en el estado de Barinas. Es una demarcación muy simbólica, muy importante políticamente, porque de ahí es el comandante eterno Hugo Chávez. En ese estado, el Partido Socialista Unificado de Venezuela, del presidente Maduro y los seguidores del comandante Chávez, que son la mayoría inmensa en Venezuela, si no, no estuvieran ahí 20 años después, en contra del dueño del mundo, venciendo todas las conspiraciones, guaidando al que se guaidó y al que no se quiere guaidar. Bueno, pero hablando de las elecciones, en ese estado el partido de gobierno había objetado las elecciones, argumentando que candidatos ahí habían sido candidatos irregulares, no cumplían los requisitos, violaron la ley al inscribirse, ganaran o perdieran. El Tribunal Electoral había dado ganancia de causa al partido oficial. Y ya usted sabe, la oposición venezolana y quienes la financian, empezando por el que se cree dueño del mundo, policía del mundo, eso es la dictadura de Maduro, eso es, no quieren que uno gane en un estado. Pues miren, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela ha rechazado el dictamen del Tribunal Electoral y ha declarado ganador en el estado de Barinas a la oposición. Yo me imagino que ahí sí la oposición de los guaidoses, de los capriles y demás hierbas, ahí sí creen en la justicia venezolana, ¿no? No encuentran qué decir cuando Maduro y su partido han dicho que ya, si lo dijo el Tribunal Supremo, cuando me conviene y cuando no, ahí terminó el caso. Ahí, ahora sí les gusta el sistema, ¿verdad?
Felicidades a los ganadores, sean quien sea, no hay problema. Naturalmente que son gente que sabemos, tienen sus propios conceptos de democracia y de orden y de paz. Esos son los que ahora no recuerdan el llamado de Donald Trump en los propios Estados Unidos a asaltar el Congreso de la Unión, a matar al que se opusiera, con llamadas expresas, directas del entonces presidente, que se están desclasificando, porque él quería evitar que su propio Congreso, en su propia federación, proclamara al actual presidente de Estados Unidos, que tuvieron que hacer malabares para que el Congreso cumpliera ese papel final de formalidad. Esa sí es democracia, ¿verdad? Por cierto que los tribunales de Estados Unidos, que tanta fama también venden a los idiotas, están buscando todas las vueltas para decir que esos manifestantes tal vez sean culpables de vociferar palabras indecentes en un lugar tan digno como el Congreso Federal. Un año después, esas investigaciones no encuentran modo de avanzar en esa gran democracia, en esa gran justicia de el hermano mayor del norte revuelto y brutal que nos desprecia. Señores, quiero resaltar también que próximamente, entiendo que en abril próximo 2022, si no corríjanme, se conmemorará el 133 aniversario del nacimiento de una estrella del cine mundial, Charlie Chaplin. Charlie Chaplin es un personaje en todo el sentido de la palabra, como muchos artistas, como muchos seres humanos en su vida personal. Hay varios libros pendientes de escribirse, pero como creativo, como director, como actor, como productor de cine, desde los mismos inicios del cine mudo, hay que ser muy bueno para darse a entender con ese cine mudo, el teatro mudo. Charlie Chaplin fue una estrella que llegó a Estados Unidos buscando ese sueño de libertad, esa vida que en todos los siglos se nos ha vendido. Y tuvo con el paso de los años que emigrar también de Estados Unidos y establecerse hasta su muerte más cerca de donde había nacido, porque en Estados Unidos fue acusado de atentar contra la seguridad del Estado. En un momento en que se perseguía a los artistas y se le acusaba de comunista, hasta por algún chiste que dijeran que alguien entendió que estaba admirando un poco a la Unión Soviética de esos entonces. Y muchos altos militares, altos funcionarios, altos dignatarios políticos de Estados Unidos hasta aprovecharon esa etapa para perseguir a gente por problemas personales. Los acusaban de comunistas y hasta los mataban. Charlie Chaplin tuvo que salir corriendo de el todopoderoso Estados Unidos, del sueño americano, pero pronto cumplirá 133 años de haber nacido y sigue más vivo que los que impusieron esa política de callezaje y de persecución disfrazada con el pretexto del anticomunismo histórico antes, durante y ahora y toda la vida en Estados Unidos. Para concluir este pequeño repaso de ciertos tópicos internacionales, quiero resaltar también que Estados Unidos se pasa la vida ocupando
los países cercanos a Rusia. Se pasa la vida invadiendo a la buena o a la mala para terminar cercando a Rusia. Cuando se elimina el Pacto de Varsovia, cuando cae la Unión Soviética, hace unos 31 años, 32, Estados Unidos propone prácticamente que pronto desaparecería la OTAN. No solo no desapareció, sino que hoy tiene más del doble de los países que tenía entonces, afiliado en esa unión militar de Estados Unidos y Europa. Óiganme, entonces se pasa la vida cercando a Rusia, saliendo de Estados Unidos, acercar a Rusia. Rusia, que nunca ha salido de su casa a acercar a Estados Unidos, decide inventarse algunos pasos, buscarse algunos aliados, para también tratar de acercarse un poco a Estados Unidos. Por si Estados Unidos un día le tira una piedra, que la misma distancia que tarde, el mismo tiempo que tarde en llegar la piedra norteamericana a Rusia, pueda llegar una rusa a Estados Unidos. ¿Y cuál es el problema? Desde que empiezan a acercársele a Estados Unidos, entonces Estados Unidos y sus corifeos actúan como que el mundo se está cayendo. Cuando Estados Unidos cercó a Rusia, no pasaba nada. Esos son chistes porque lo hace Estados Unidos. Cuando Rusia busca la forma de acercarse a Estados Unidos para estar pendiente, no. El mundo se quiere caer. Para bien o para mal, nadie está solo. El que crea que puede seguir armando trullas, pandillas, bandas para salir a invadir, tendrá cada día que pensarlo un poco mejor. Vamos a hacer voto porque un día vivamos tranquilos todos con respecto a los demás, pero el que no quiera vivir tranquilo tendrá que pensarlo. Rusia y Venezuela han entendido que se necesitan. Ese país casi asfixiado, Venezuela, hablando de tú a tú con ese grande Rusia que lo respeta. ¿Qué usted quiere? Que sigamos pisoteados y conformes por el que solo nos pisotea. Bueno, pues mire, Venezuela necesita amigos que puedan garantizar cierta seguridad, aunque sea a nivel de asesoría, vamos a decir, ¿verdad? Y Rusia necesita petróleo. Dios nunca te abandona. Dios te da algo para negociar con dignidad, con el que quiere negociar con dignidad. Es la misma situación que se da con Cuba y Venezuela. Venezuela necesita algo que a los cubanos les sobra. Seguridad social y seguridad en cuanto a la seguridad del Estado. Educación y salud. Y si los cubanos quisieron invertir en eso, ¿de qué usted quiere que vivan? Del narcotráfico como viven otros, por más que allanten. Que por cierto, en Cuba no existe. Qué casualidad, ¿eh? Bueno, y Cuba necesita petróleo. Cuba necesita petróleo. Y puede sentarse con los venezolanos a hablar en confianza. Señoras y señores, un breve análisis y comentario de las noticias de actualidad en el plano internacional. Por su compañía, gracias siempre. Esta es la opinión de Roberto Payano.